¿Qué pasaría si de repente, una mañana te despertaras y cayeras en la cuenta de que la inmensa mayoría de tus decisiones, quizás un abrumador 90%, no son realmente tuyas? Imagina por un segundo que ese nudo en el estómago que te paraliza cada vez que tienes que hablar en público, esa voz interna que, con una persistencia agotadora, te susurra al oído, no eres suficiente, o incluso esa prisa casi incontrolable por responder a cada mensaje que entra en el grupo de WhatsApp de amigos o trabajo. ¿Y si todo eso no viniera de ti, de tu esencia más pura y auténtica, sino de un personaje, un director de orquesta invisible, que lleva años, décadas incluso manejando los hilos de tu vida en secreto? Sí, lo has adivinado. Ese personaje tiene un nombre. Se llama ego. Y hoy, justo ahora, vamos a hacer algo radical. Vamos a desenmascarar las 3 mentiras más grandes, las que más terror le provocan a tu ego que descubras. Hablamos de la mentira de la insignificancia, la de la pérdida de control, y por último, pero no menos importante, la de la separación. Te lo prometo, si te quedas hasta el final de este viaje, al menos una de estas ilusiones dejará de tenerte de rehén para siempre. Así que tómate un momento, respira hondo y prepárate. La exposición de tu verdadera libertad, esa que tu ego ha querido mantener oculta, está a punto de comenzar. El ego es un maestro del disfraz. Habla en tercera persona, ¿sabes? Te dice cosas como, si te descubren tal cual eres, si muestras tu vulnerabilidad, tu verdadera esencia, nadie se va a quedar a tu lado. Es una estrategia brillante para que no lo identifiques, para que creas que esos pensamientos son tuyos, genuinos. Por eso, te encuentras releyendo y editando el mismo correo electrónico 3, 4, 5 veces antes de enviarlo, ¿verdad? Por eso te quedas en silencio en una reunión, con una idea brillante en la punta de la lengua, pero la voz se te atora en la garganta, o peor aún, te gastas un sueldo entero en ropa, gadgets, o experiencias que ni siquiera te gustan de verdad, solo para encajar, para que nadie te mire raro, para no sentirte fuera de lugar. Este miedo al abandono, esta profunda herida de no ser suficiente, es el as bajo la manga de tu ego. Es su arma secreta. No es una casualidad. Piensa en esto. Según una reciente encuesta de la OMS sobre salud mental en adultos jóvenes, un impactante 62% de los encuestados confesó que su mayor preocupación es precisamente esa, no ser suficiente para los demás. ¿Te das cuenta? No es algo que solo te pase a ti, es un eco universal. Y tu ego, astuto como él solo, traduce ese número, esa estadística, en una única y demoledora frase que te martillea la cabeza. Si no das la talla, si no cumples las expectativas, te van a echar, te van a dejar solo. Y aquí es donde reside la trampa, el truco maestro. Cuanto más escuchas esa voz, cuanto más poder le das, más grande y dominante se hace. Te conviertes casi sin darte cuenta en un esclavo de la validación externa. Necesitas los likes en redes sociales, los elogios de tus compañeros, la constante sensación de que alguien te está observando y aprobando para sentir que vales algo. Es un pozo sin fondo. El psicólogo Ernest Becker, en su obra maestra, La negación de la muerte, lo explicó con una lucidez asombrosa. Decía que el ego construye una especie de personalidad de defensa. Es como un castillo, una armadura diseñada para protegernos del terror existencial de ser insignificantes frente a la inmensidad del universo. Es una función protectora, sí, pero tiene un costo altísimo. El problema, mi querido amigo, es que ese muro que construyes para protegerte, esa fortaleza inexpugnable, se acaba convirtiendo en tu propia prisión. Te aísla, te limita, te impide conectar con tu verdadero poder. Pero, ¿cómo suena tu voz real cuando el ego por fin se calla? ¿Cómo se siente esa libertad? Te propongo un pequeño experimento, algo sencillo pero poderoso. Prueba esto. Busca un lugar tranquilo, cierra los ojos por un momento y repite en voz alta, con convicción,
Esta frase: estoy dispuesto a conocer mi valor sin intermediarios. ¿Notas algo? Quizás un pequeño nudo en el estómago, una punzada de incomodidad. Ese es el miedo a la inadecuación, el temor a no estar a la altura, resistiéndose a morir, pataleando por no perder su control. Es la vieja guardia de tu ego gritando. Ahora, vamos un paso más allá. Haz una lista, mental o escrita, de 5 cualidades, 5 hechos irrefutables de tu existencia, que absolutamente nadie, ni siquiera el ego más crítico, te puede discutir. Piensa. La capacidad de respirar sin ayuda, un milagro constante, la increíble hazaña de aprender a andar, un triunfo de la persistencia. El simple acto de leer este texto, una muestra de tu capacidad de aprendizaje. La libertad de elegir qué desayunar cada mañana, un acto de soberanía personal. Y por supuesto, el hecho innegable de haber llegado hasta aquí, a este preciso momento, a pesar de todos los miedos y las dudas que has enfrentado. ¿Ves? Son 5 pruebas contundentes, 5 evidencias irrefutables de que tu valor no necesita pedir permiso a nadie. No es negociable. El ego odia, detesta este tipo de ejercicios. ¿Sabes por qué? Porque demuestran sin lugar a dudas que la aprobación externa, los likes, los elogios, son un extra, un bonito adorno, pero nunca un requisito fundamental para tu existencia o tu valía. La próxima vez que esa voz interna te diga, con su tono familiar y desgastado, no eres suficiente, respóndele con una sonrisa, con una calma serena. Gracias por tu opinión, ego, pero ya tengo mis propias referencias. Sé quién soy y lo que valgo. El silencio que sigue a esa afirmación, ese hueco que deja la voz del ego, es el sonido inconfundible de tu autenticidad creciendo, expandiéndose, reclamando el espacio que siempre le ha pertenecido. Es el sonido de tu liberación, la mentira de la pérdida de control. Oh, al ego le encanta un buen guión. Es un fanático del orden, de la previsibilidad. Si no sabe cómo va a terminar la película de tu vida, si hay un solo cabo suelto, se pone histérico, entra en pánico total. ¿Te suena? Por eso revisas el clima 5 veces antes de salir de casa, como si eso fuera a cambiar la lluvia. Por eso consultas 20 opiniones diferentes antes de comprar unos auriculares de 20 euros, agotado por la búsqueda de la mejor opción. Oh, y esto es más doloroso. Por eso sigues aferrado a una carrera profesional que detestas, que te consume, que te apaga, solo porque al menos es segura, porque te da una ilusión de control. Este miedo a la vulnerabilidad, a lo desconocido, a lo impredecible, se disfraza de una necesidad imperiosa de previsión, de control absoluto. La máxima del ego es clara. Si controlo cada variable, si tengo todo bajo mi pulgar, nadie me puede herir, nada malo me puede pasar. Pero aquí viene la gran broma cósmica, la ironía más cruel. Cuanto más intentas controlar, menos control real tienes. ¿No te parece paradójico? Un estudio fascinante de la Universidad de Harvard sobre el estrés y la toma de decisiones reveló algo revelador. Las personas que intentan predecir y planificar cada pequeño detalle de su día, cada interacción, cada posible resultado, tienen un asombroso 47% más de probabilidades de sufrir episodios de ansiedad que aquellos que, con sabiduría, deciden dejar un 20% de su agenda en blanco. Un espacio para la improvisación, para lo inesperado, para la vida. El ego, claro, no lee estudios científicos. Él solo sabe gritar a pleno pulmón: ponle más cuerda al plan, ajusta más los detalles, no dejes nada al azar. Es una batalla constante contra la vida misma. Y aquí va la verdad, una verdad sencilla pero potente, que tu ego teme con todas sus fuerzas que descubras. La verdadera libertad no reside en la capacidad de predecir cada resultado, en tener una bola de cristal para el futuro. No. La libertad auténtica está en confiar, profunda e incondicionalmente, en tu propia capacidad de responder, de adaptarte, de bailar con lo que sea que ocurra, venga lo que venga. Es la fe en ti mismo,
no en el guión. Para ayudarte a conectar con esa libertad, te propongo la técnica del 3-2-1. Es muy simple, pero increíblemente efectiva. Justo cuando notes que el miedo al fracaso, esa presión asfixiante, te aprieta la garganta, haz esto. Inhala profundamente contando hasta 3, retén el aire por 2 segundos y luego exhala lentamente contando 1. Repítelo un par de veces y mientras exhalas permítete murmurar suavemente, casi como un suspiro. Me suelto. Es una forma de comunicarle a tu ego, a esa parte de ti que quiere controlarlo todo. Tranquilo, tengo un paracaídas interno, estoy a salvo, pase lo que pase. Recuerdo la primera vez que practiqué esto. Fue antes de una entrevista en la radio, un evento importante para mí. Mi mente, mi ego gritaba en un torbellino de pánico. ¿Y si te quedas en blanco? ¿Y si dices una tontería? ¿Y si arruinas esta oportunidad? Pero la respiración me ancló, me devolvió al cuerpo, al presente. Y sí, ¿sabes qué? Me quedé en blanco. Hubo un silencio incómodo, pero nadie murió. Al contrario, el entrevistador y yo nos reímos, editamos el silencio, y la entrevista, precisamente por lo humano, por lo imperfecto del momento, se viralizó. La gente conectó con la autenticidad, no con la perfección. El control perfecto es aburrido, predecible, robótico. La autenticidad imperfecta, en cambio, es magnética, imantadora y tremendamente humana. Es ahí donde reside tu verdadero poder, la mentira de la separación. El ego es un arquitecto de la exclusividad. Le encanta construir un club muy selecto, tan selecto que solo cabe uno, tú. Es la narrativa de tú contra el mundo, una historia solitaria y agotadora. Te susurra al oído que tus miedos son únicos, que nadie puede entender tu dolor, que si te acercas demasiado a alguien, si te abres, inevitablemente te van a lastimar. Por eso, ¿cuántas veces te has encontrado mirando el móvil absorto cuando pasas junto a un desconocido en la calle, evitando el contacto visual? Por eso justificas no pedir ayuda con la frase trillada, soy muy independiente, puedo con todo solo. Y seamos honestos, por eso a veces sientes una extraña, casi vergonzosa, satisfacción cuando ves que a tu vecino, a un colega, a alguien que percibes como competencia, le va mal o fracasa en algo. Este miedo al rechazo, tan profundo y arraigado, se disfraza con una capa de supuesta superioridad o autosuficiencia. Me las arreglo solo, no necesito a nadie. Pero si miras un poco más allá de esa armadura, lo que hay es un niño asustado, una parte vulnerable de ti, que aprendió quizás a base de golpes que necesitara a alguien. Era peligroso, que la conexión podía traer dolor. El psicoanalista Heinz Kohut lo denominó el self fragmentado. El ego construye una armadura de autosuficiencia, una fachada de invulnerabilidad, para proteger un núcleo que percibe como frágil, demasiado delicado para el mundo exterior. El resultado de esta estrategia, aunque bien intencionada, es una soledad crónica, una sensación persistente de aislamiento, incluso cuando estás rodeado de gente. Es la mentira de que estás solo en tu sufrimiento, pero hay una grieta, una pequeña fisura por donde siempre entra la luz, y es una verdad tan simple que desarma al ego por completo. Todos compartimos los mismos miedos, absolutamente todos. El mismo día que tú piensas, no encajo, no soy parte de esto, millones de personas alrededor del mundo están sintiendo exactamente lo mismo. Cuando logras aceptar esta verdad universal, cuando dejas de luchar contra ella, el juicio, esa tendencia a criticar a los demás o a ti mismo, se transforma en curiosidad, y la comparación, esa fuente inagotable de sufrimiento, se convierte en compasión. Te propongo un ejercicio, el del espejo invertido. La próxima vez que alguien te frustre, te irrite, te saque de tus casillas, detente un segundo. En lugar de reaccionar, pregúntate, ¿qué miedo estará sintiendo esta persona que yo también conozco? ¿Qué inseguridad, qué herida compartimos en este momento? Incluso puedes repetirlo en voz alta, en un susurro.
Si estás solo, verás cómo la ira, esa emoción tan primaria, empieza a bajar de volumen, a disolverse. A mí personalmente me salvó un encuentro inesperado en un Uber. El conductor, un hombre visiblemente estresado, me gritó porque le pagué con billetes grandes y no tenía cambio. Mi ego, claro, quería devolverle la réplica, entrar en la batalla dialéctica. Pero me detuve, pensé, este hombre probablemente lleva 10 horas sin comer, lidiando con un tráfico infernal, y su miedo más profundo ahora mismo es no llegar a fin de mes, no poder llevar el sustento a casa. Se lo dije, con una calma que me sorprendió a mí mismo. Entiendo que estés frustrado. Imagino que debe ser muy difícil no tener cambio y estar pensando en cómo llegar a fin de mes. Fue mágico. Se le quebró la voz. Me devolvió el billete, me regaló una botella de agua y compartimos un silencio cargado de una conexión inusual. Dos desconocidos, compartiendo miedos en medio del tráfico de la ciudad. El ego odia este tipo de finales. Los detesta, porque demuestran sin lugar a dudas que la conexión, la vulnerabilidad compartida, disuelve la separación, rompe las barreras que él tanto se empeña en construir. Nos recuerda que no estamos solos. Ahora que hemos desvelado estas 3 potentes mentiras del ego, quiero preguntarte algo. ¿Cuál de ellas crees que te ha estado dictando la agenda esta semana? ¿La de la insignificancia, la del control o la de la separación? Tómate un momento para reflexionar. Escríbela en los comentarios, justo debajo de este video, y añade la palabra descubierto. A veces, simplemente nombrar al monstruo, ponerle un nombre a esa sombra que te persigue, es suficiente para que empiece a encogerse, a perder su poder sobre ti. Es un primer paso gigantesco hacia tu libertad. Cómo despedir al crítico interno sin matarlo. Aquí viene un punto crucial, una aclaración vital. El error más grande que podemos cometer es creer que hay que aniquilar al ego, eliminarlo por completo. Es como querer arrancarte el sistema inmunológico porque te da alergia en primavera, ¿verdad? Sería un acto autodestructivo. El ego, a pesar de sus trucos y sus miedos, tiene una función. Sí, una función. Su propósito original es proteger tu identidad, esa que has ido construyendo, mientras te abres a la posibilidad de construir una nueva, una versión más auténtica y expandida de ti mismo. No es el enemigo, es un guardián desorientado, un protector con un manual de instrucciones anticuado. El verdadero truco, la verdadera maestría, no está en eliminarlo, sino en redefinir su rol. Piensa en él no como el director de tu vida, sino como un asesor, un consejero, incluso un copiloto. Alguien que te ofrece información, a veces útil, a veces no tanto, pero que ya no tiene el volante. Para empezar a hacer este cambio de roles, te propongo la regla del 10%. Es sencilla y sorprendentemente efectiva. Cuando tu ego con su voz exigente y perfeccionista te demande la perfección absoluta en algo, ya sea un informe en el trabajo, una conversación, un proyecto personal, permítete conscientemente esforzarte solo un 10% menos de lo que él te pide. Si te exige que releas ese correo 3 veces hasta que esté impecable, léelo solo 2 veces y media. Si te dice que debes entrenar 2 horas, entrena 1 hora y 48 minutos. Ese pequeño margen de error controlado, ese acto deliberado de no alcanzar la perfección que el ego anhela, le enseña a tu cerebro una lección vital. La supervivencia, tu bienestar, tu valía, no dependen del perfeccionismo. No pasa nada si no es perfecto. El mundo no se acaba. Es un respiro, una liberación. Luego te sugiero la práctica de la doble entrada diaria. Cada mañana, antes de que el día te arrastre con sus exigencias, dedica 3 minutos, solo 3, a escribir en un pequeño cuaderno o en tu móvil. En una columna, anota qué teme tu ego en ese momento, qué preocupaciones o inseguridades te está lanzando, y en la otra columna escribe qué sabe tu ser real, tu sabiduría interna, tu autenticidad. Por ejemplo,
Ego teme que si digo que no a este compromiso, me abandonen o me dejen de querer. Y al lado, mi ser sabe que puedo decirlo con respeto, establecer un límite sano y seguir siendo amado y valorado por quien soy, no por lo que hago por los demás. Al cabo de 20 días, al cabo de un mes, tendrás un diario de evidencias, una colección de pruebas irrefutables que desmienten sistemáticamente al crítico interno. Es como ir guardando pequeños recibos de paz, documentos que demuestran que las predicciones catastrofistas del ego rara vez se cumplen, y que tu ser real tiene una perspectiva mucho más sabia y compasiva. Esta práctica no solo te ayuda a distinguir las voces, sino que también refuerza tu confianza en tu propia sabiduría, cultivando la autocompasión y el autoconocimiento, pilares fundamentales para una vida más plena y auténtica. El día después de la verdad. Cuando una mentira se cae, cuando una ilusión se desvanece, no desaparece sin más. La naturaleza aborrece el vacío. Lo que ocurre es que se sustituye, se transforma en algo nuevo, en una verdad más ligera, más liberadora. El espacio que deja esa frase tan pesada y limitante de «no eres suficiente» se llena, de forma natural, con una versión actualizada y mucho más amable. Estás en proceso. Es la aceptación de que eres un ser en constante evolución, en crecimiento, y eso es más que suficiente. El miedo al abandono, esa herida profunda que tu ego ha explotado durante tanto tiempo, se transforma. No desaparece la necesidad de conexión, pero se transmuta en la capacidad de establecer fronteras sanas. Puedo decepcionar a alguien ocasionalmente, puedo no cumplir todas las expectativas, y aún así, seguir siendo digno de amor, de respeto y de mi propia compañía. Es la entrega a la vida, con la certeza de que tienes los recursos internos para afrontar cualquier giro. Y la mentira de la separación, esa creencia de que estás solo en tu lucha, se disuelve por completo en la vasta y reconfortante comunidad humana. Mi historia, mis miedos, mis alegrías, mis desafíos, no son únicos, son universales. Comparto esta experiencia humana con millones de almas. Es el fin del aislamiento autoimpuesto, el despertar a la profunda interconexión que nos une a todos. El cambio, cuando llega, no es una explosión dramática, no es un evento cataclísmico. Es, más bien, un despertar silencioso, gradual, casi imperceptible al principio. Un día cualquiera te das cuenta de que no revisaste ese correo 10 veces, sino 1 o 2, y lo enviaste sin más. Un día te descubres diciendo no a un compromiso sin sentir la necesidad de disculparte profusamente, y el mundo no se derrumba. Un día, en un momento de vulnerabilidad, compartes un miedo profundo en voz alta con alguien, y en lugar de juicio, la respuesta es un resonante «yo también». Es en esos pequeños momentos, en esos gestos cotidianos de autenticidad, donde lo entiendes. Entiendes que el ego ya no está al volante, ya no conduce tu vida. Eres tú, con tu sabiduría, tu intuición, tu corazón abierto, quien elige el rumbo, quien traza el mapa, quien decide el destino. Has recuperado el control, no de la vida, sino de ti mismo. Y esa, mi amigo, es la verdadera libertad. Hemos llegado al final de este viaje, y en él, hemos expuesto sin tapujos las 3 mentiras más grandes que tu ego teme, aquellas que ha mantenido ocultas para mantenerte a raya. La mentira de la insignificancia, la de la pérdida de control y la de la separación. Pero no nos hemos quedado solo en el diagnóstico. Las hemos reemplazado, hemos sembrado en su lugar 3 verdades mucho más livianas, más poderosas, más liberadoras. Que tu valor es intrínseco, que no necesita validación externa,
que tu verdadera libertad nace de la capacidad de soltar, de confiar, no de controlar, y que tu conexión profunda con los demás, tu capacidad de empatía y compasión, es tu superpoder más grande. Recuerda siempre esto. No se trata de eliminar al ego, de declararle la guerra porque es una parte de ti. Con solo 2 palabras, le estarás diciendo al algoritmo que este contenido es valioso, y así, estas verdades podrán llegar a alguien que aún cree que está completamente solo en su lucha. Y si quieres seguir desenmascarando mitos internos, explorando tu potencial y conectando con tu sabiduría más profunda, suscríbete a este canal. Y por favor comparte este video con esa persona que siempre te dice, estoy bien, con una voz que tiembla, con una mirada que delata una verdad diferente. Recuérdate a ti mismo, no eres tus miedos, eres infinitamente más grande. Eres quien tiene la capacidad de observarlos sin hacerles caso, de escucharlos sin obedecerlos, de trascenderlos. Hasta la próxima exposición de tu verdad.